oscilaciones y unos circuitos de filtros activos, pasabajos, pasabajos, el filtro NOTS, que es el elimina banda, por medio pues, de los amplificadores profesionales de mi compañero Johan Esteban Salazar y Héctor Fabio Campos. Vamos a estar entonces realizando las simulaciones con Proteus, calculando los valores de los componentes en SuperWiz, y vamos a realizar el montaje en Protoboard para comprobar los resultados. Entonces, a continuación vamos a ver la simulación del circuito número 1. Entonces vamos a empezar con la simulación, en este caso pues de un pasabajo con frecuencia pues de corte. Lo diseñamos para que sea en 2 kHz. Entonces, ¿cuál es el objetivo pues, del pasabajo? Frecuencias inferiores de esos 2 kHz las va a dejar pasar. Frecuencias superiores a esos 2 kHz va a cortar la señal y no las va a dejar pasar, va a tener atenuación pues, de 2 kHz hacia adelante. Entonces, en este caso, utilizamos pues unas resistencias de entrada de 560 ohms. Tenemos una capacitancia pues en la parte de la retroalimentación de 200 nanofaradios, tenemos la que va a tierra de 100 nanofaradios, y entonces en este caso podemos pues ver la gráfica pues de salida, donde tenemos un volt de entrada, un volt de salida, exactamente, porque la tenemos en frecuencia de 10 Hz. Entonces, como son 10 Hz, nos va a dejar pues salir esa señal. Vamos a hacer la prueba entonces con 100 Hz, para que miremos que también nos tiene que dejar salir la señal. Entonces, a 100 Hz nos deja salir la señal, que son los 100 Hz y el volt, no nos tiene que variar. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de corte? Frecuencias superiores a 2 kHz. Entonces, vamos a verla en los 2 kHz, que es la frecuencia de corte que tenemos nosotros. Entonces, en 2 kHz, esperamos un momentico que se establezca acá la señal. Entonces, en 2 kHz podemos ver que la entrada pues sigue siendo el volt de entrada, y la salida nos entrega 300 milivolts, exactamente 300 menos 300. Este es el filtro pasabajos, en el cual pues tenemos una frecuencia de corte de 2 Hz, y como podemos observar en el osciloscopio pues todavía la está dejando pasar. A medida que vamos aumentando su frecuencia de corte, vamos a 1 kHz, en el osciloscopio vemos que ya su amplitud ha disminuido, sus decibeles van bajando, y así sucesivamente. Pasemos la frecuencia a 3 kHz y observamos que ya su amplitud ha disminuido de 1.92 voltios prácticamente a 1.23-27 voltios. Y este es el circuito. En esta ocasión vamos a simular un filtro pasa alto. ¿Cuál es el objetivo del pasa alto? Entonces es, en este caso, como lo dice el ejercicio, que tenga una frecuencia pues de corte en 3 kHz. Entonces, frecuencias superiores a 3 kHz las va a dejar pasar, inferiores a 3 kHz no las tiene que atenuar, no las tiene que cortar. Entonces vamos a hacer la prueba aquí en el programa Proteus. Entonces, en este caso tenemos una frecuencia de 7 kHz, como vemos acá. Entonces, con 7 kHz nos tiene que dejar pasar la señal. Entonces, como vemos acá, la entrada es un voltio, como las simulaciones anteriores. Entonces, un voltio de entrada, un voltio de salida. No nos varía el voltaje con los 7 kHz. Vamos a probarlo en la señal pues de corte, entonces que sería en 3 kHz, donde nos tiene que empezar a atenuar pues la señal. Entonces, como vemos, en 3 kHz empieza a tener una atenuación. En este caso nos llega hasta 100 milivolts, 175 milivolts, respecto a la entrada, que es un volt.
Entonces vamos a bajarle más para probar el funcionamiento del pasalto. Pongámosle 100 Hz, 100 Hz de entrada, entonces nos tiene que eliminar completamente la señal. Entonces aquí nos da perfecto. Entonces tenemos un volt a la entrada de la señal amarilla, y como vemos la azul es 0 volts, nos la está cortando completamente. Entonces vemos pues que el funcionamiento del pasa alto es óptimo. Bueno, aclaremos acá el funcionamiento pues del circuito. En este caso entonces pusimos capacitancias de 100 nanofaradios respectivamente, y tenemos una resistencia de 375 ohms y de 751 ohms. En este caso no utilizamos pues RF, solamente pues el circuito como tal. Este es el circuito 2, que es un pasa altos, en el cual solo deja pasar frecuencias altas superiores a 3 kHz. Este es nuestro circuito con sus dos capacitancias de 100 nanofaradios, resistencias de 680 ohms y resistencia de 390 ohms. Y esta sería la gráfica que nos da. Ahí sería con una frecuencia de 1K. Podemos pasar a 2K. Y se observa que todavía no deja pasar esa frecuencia, entonces su voltaje es bajo. Ahora a 4K, superior a la frecuencia de corte, y observamos que ahora sí deja pasar debido a su amplitud. Tiene una atenuación de 1.11 voltios a una entrada de 1.66 voltios, y este es nuestro circuito de pasaltos. Para continuar pues con nuestro tercer circuito, vamos a simular un circuito NOT, que en general son dos circuitos pues de segundo orden en serie. Entonces vamos a verlo pues en nuestro simulador. Entonces lo que hicimos acá fue, este es el circuito NOT, que tiene dos capacitancias de 100 nanofaradios, dos resistencias de 26.5 kilo ohms, una capacitancia de 220 nanofaradios. Y bueno, poniendo a correr pues todo nuestro circuito, nos da aquí la respuesta de frecuencia, que es un pasabanda, una eliminabanda, perdón. Entonces este es el objetivo pues del circuito, eliminar la banda. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? De aquí, de este que se llama FilterWiz. Hace uno pues los cálculos diciéndole que es una eliminabanda, que se va a eliminar pues a 60 Hz, que es lo que necesitamos, y él nos da los cálculos de las capacitancias y de las resistencias. Entonces vamos a ver la explicación pues del circuito físicamente. Bueno, para nuestro circuito pues tenemos que en una entrada de 20 Hz a 20 Hz tiene que tener una salida tal cual. Acá entra 1.98 voltios y salen 210 voltios. Salen 210 porque tiene una ganancia en nuestro circuito. En nuestro circuito tenemos lo que es el amplificador, tenemos tres trimmers para dar precisión, y tenemos resistencias de 10K, 17K, y los trimmers son de 26.26K. Tenemos las capacitancias, y tenemos unas capacitancias de 300 en puesta a tierra. Podemos observar en la pantalla ya a medida que aumenta, ahí tenemos 30 Hz y la amplitud va disminuyendo, 40 Hz y sigue disminuyendo. Ahora pasamos a 60 Hz, y de entrada tenemos en la amplitud tenemos 2 voltios y de salida tenemos 217.80 milivoltios, lo cual quiere decir que está eliminando esa frecuencia. Ahora pues pasamos la frecuencia de 60 Hz y la pasamos a 80 o 90, y podemos observar que pasan 2 voltios y ya sale el voltaje deseado.